Hola, hoy os vamos a hablar sobre las diferentes partes que tiene una zapatilla. En este vídeo, concretamente, hablaremos sobre la parte superior, sobre lo que es el upper, que es una estructura, es una parte de la zapatilla bastante importante y donde tenemos unos elementos que son vitales para la comodidad de la zapatilla. En primer lugar, tenemos el tema de la horma. Cada marca o cada zapatilla tiene una horma, tiene unas características de diseño que hacen que sean o más anchas o sean más estrechas. Tenemos que fijarnos un poquito en el tipo de pie que tenemos nosotros y si vemos que nuestro pie es un poquito ancho, pues tenemos que buscar hormas anchas. ¿Que son más estrechos? Pues podemos jugar un poquito con eso. Como consejo yo siempre os diría que como zapatilla de entrenamiento, como zapatilla de confort, de ir a entrenar, de pasarlo bien, siempre busquéis hormas que sean, o modelos que sean un poquito más anchos, porque nuestros dedos van a tener más espacio y van a estar un poquito más cómodos. Que queremos una zapatilla, por ejemplo, para una competición, para una zona muy exigente, con un terreno muy irregular y necesitamos ese plus de sujeción, pues podemos buscar modelos que realmente nos sujete. Pero va a ir un poquito en función de la comodidad que queramos tener nosotros. Otra característica muy importante en la zapatilla, cuando cogemos una zapatilla y vemos todos estos elementos que tenemos aquí de refuerzos o de dibujos y tal, muchas veces nos pensamos que esto es el diseño de la zapatilla. Y realmente es algo que es fundamental para que la zapatilla funcione bien. En este caso, por ejemplo, en esta diapositiva o en esta fotografía, estamos viendo todos estos elementos que lo que hace es llevar un punto de unión desde la lazada hasta la parte de abajo de la zapatilla. Bueno, pues cuando nosotros apretamos aquí la parte de arriba, lo que conseguimos es que todo este lateral y todo este lateral se cierre y nos sujete el pie. Con lo cual es importante colocar los logotipos, por ejemplo, este es el logotipo de esta marca, de Salomon, pero cada marca tiene su forma de introducir el logotipo en este lateral e intentar añadirlo para que sea funcional, para que cuando atamos haya un punto de unión entre el agujero de la lazada con la parte de abajo de la zapatilla, del upper. Al tensar vamos a conseguir que nos dé una sujeción. Con lo cual es importantísimo, eso es uno de los grandes problemas que tienen los diseñadores de zapatillas, de ver cómo introducen los logotipos en el diseño. Cuando no lo consiguen o cuando tienen un logotipo que no es funcional en ese sentido, pues se tiene que buscar, pues en este caso, estas ondas que hace Salomon, o si os fijáis, esta es otra marca, esta es North Face, y también hace un sistema muy parecido. Con lo cual, todo lo que son estas protecciones o estos refuerzos tienen doble funcionalidad. Por un lado, sujetarnos muy bien y por otro lado, que nos sirva como reclamo de visual para que sea una zapatilla atractiva y a la vez introducir nuestro logotipo, que a las marcas les interesa que cuando vayamos corriendo y tal, pues por la calle, pues que se vaya viendo. También es muy importante los refuerzos de antepié, de la puntera, los refuerzos de la lengüeta, los refuerzos del retropié. En cada zona vamos a ir buscando un tipo de material con más o menos refuerzos o más o menos elásticos para conseguir todo esto que queremos. Si queremos buscar una zapatilla de trail, pues evidentemente en la puntera tenemos que utilizar materiales que sean un poquito más resistentes, y si son zapatillas pues de correr por asfalto, pues evidentemente los materiales pueden ser muchísimo más débiles, muchísimo más flojitos, más transpirables. No necesitamos esa protección especial. Otra de las características, otra de las cosas que os quería explicar era el tema de la lazada. Hoy en día en Internet hay muchísimos tutoriales, muchísimos vídeos donde explican cómo nos podemos atar las zapatillas en función de si tenemos alguna problemática, alguna dolencia, alguna molestia. Solamente os diré que en tema de lazada, quizás el principal problema que podemos tener es la parte del dorso del pie, que ahí tenemos un nervio que cuando nos atamos muy fuerte las zapatillas se nos puede llegar incluso a dormir la zona del dorso del pie, los dedos, y ese tipo de lazada puede funcionar muy bien, ese tipo de lazada muy bien. Hay unas lazadas que nos pueden ayudar a evitar problemas de molestias. Si tenemos un antepié un poquito más ancho, pues intentar dejar esta zona de aquí un poquito más floja y sujetar aquí. Bueno, es cuestión de ir buscando qué tipo de lazada se nos pueda adaptar mejor a nuestra morfología del pie o a nuestras características. Una cosa que también es muy importante en el upper es la utilización de materiales impermeables o materiales que son transpirables. ¿Cuál es la diferencia? Un material impermeable es aquel que no deja ni entrar ni salir nada. O sea, si nosotros ponemos el pie dentro de una zapatilla con un material impermeable,
el sudor que nuestro pie genera no va a salir fuera, pero lo que hay fuera, si nosotros pasamos un charco o nos mojamos o estamos en una zona húmeda, lo que hay fuera tampoco va a entrar dentro. Ese tipo de materiales realmente en el deporte no son demasiado, o por lo menos dentro del mundo de las zapatillas, no es interesante. Los materiales que son interesantes son los transpirables. Los materiales transpirables, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues en este caso tenemos un esquema de una tipo de membrana muy conocida. Esta marca o este tipo de materiales lo que hacen es el vapor de agua que nosotros generamos cuando hacemos deporte. Este material tiene unos poros de un tamaño pequeño, pero que el vapor del sudor es capaz de atravesarlos. Sin embargo, las gotas de agua tienen un tamaño muchísimo más grande y no son capaces de entrar por esos agujeros. Con lo cual, conseguimos que nuestro sudor puede salir, pero sin embargo, el agua que pueda haber en el exterior no entra. Yo el único pero que le encuentro a esto es que llega un momento que nuestro sudor, nuestro vapor, se convierte en agua. Se va condensando, cada vez sudamos más y se convierte en agua. Con lo cual llega un momento que ese tipo de membranas funcionan muy bien al principio, pero cuando nuestro pie ya realmente está sudando tanto que se convierte en agua, esas moléculas interiores tampoco van a salir hacia afuera. Con lo cual también es algo a tener en cuenta. En zonas con muchísimo calor o zonas donde pueda haber, o nosotros una actividad que vayamos a hacer con muchísima actividad física, pues a lo mejor tampoco es un material que nos interese demasiado utilizar. Últimamente se está poniendo muy de moda carreras nocturnas o carreras tan largas que nos da la noche. Con lo cual la industria también está haciendo muchísimo esfuerzo en introducir elementos que son visibles con poca luz o para que tengamos mayor seguridad en las carreras, sobre todo cuando hacemos algún tramo en el que tenemos que cruzar alguna carretera o tenemos que ir por alguna zona que pueda ser un poquito peligrosa, pues si viene un coche con unas luces, pues por lo menos que el material sea reflectante y nos ayude a ser más visibles. Es un mecanismo de seguridad que seguramente poco a poco incluso los van a obligar en según qué tipo de calzado. Un detalle muy importante, sobre todo imaginaos que sois una persona que tenéis muchos problemas de esguince, de tobillo, que tenéis muchísimas inestabilidades, pues es jugar o buscar calzados en lo que la parte trasera de la altura del talón sea lo más alta posible. Si nosotros ponemos aquí un dedo y podemos comprobar la profundidad que tiene esta zapatilla, pues a lo mejor podemos jugar con estas alturas en función de cuáles sean nuestras necesidades. Si os fijáis en este modelo que os he traído aquí, este upper, es muy corto, tiene muy poquita altura y esto es una zapatilla que una persona que tenga problemas de estabilidad de tobillo pues seguramente le va a ser francamente incómoda porque va a tener el pie muy suelto. Sin embargo, en una zapatilla como esta, con gran profundidad, pues seguramente sí que se va a encontrar más cómoda. También hay otra cosa que nos tenemos que fijar. Si os fijáis en esta imagen, vemos que la parte externa es más baja y la parte interna es un poquito más alta. Este no es un modelo en el que se pueda apreciar ese detalle, pero lo que os quiero enseñar con esta diapositiva es que hay modelos que de la parte interna, al subir de aquí, lo que está consiguiendo es más control de la parte interna del pie. O de la pierna, de tal manera que una persona que a lo mejor pues, tenga tendencia a meter mucho el pie para adentro, pues le puede interesar fijarse en ese detalle para que la altura sea lo más protectora posible. ¿De acuerdo? Es un detalle, pues son cositas que os puede ayudar muchísimo a la hora de elegir un calzado. Y luego la parte en el contrafuerte. En el contrafuerte tenemos dos elementos a destacar. Por un lado, las espumas. Nosotros utilizamos en el calzado el que aquí tenga un poquito más de espuma o menos, va a hacer que la zapatilla pues, nos abrace más y nos sea más cómodo. Por ejemplo, imaginaos que vais a correr una zona de arena. Pues os interesa que esta zona de aquí vaya un poquito cerrada con la espuma para que la arena no entre. Pero si vais a correr, por ejemplo, por una ciudad, en la ciudad que ahí no tenéis ningún problema, pues podéis coger modelos que estos sean un poquito más anchos y también vamos a ir un poquito más cómodos, seguramente, con el pie más sujeto. En el contrafuerte solemos tener unas piezas
que van enganchadas por dentro, en la parte posterior. Y ese tipo de piezas lo que hace también es para que nos sirve para que el contrafuerte no se deforme. Siempre es importante que el tobillo esté lo más estable posible y con el tiempo se suele deformar, igual que se deforma toda la zapatilla. Si cogemos un modelo que ya esté castigado, vemos que la parte de adelante pues, ya tiene zonas que están rotas, sin embargo atrás nos interesa que esto siga funcionando la mar de bien y solemos utilizar este tipo de placas ahí internas.